Gracias. Primero que nada agradecer al doctor Segundo Seclen, ni que hablar, un amigo, su invitación a participar en este importante curso con prestigioso panel de docentes y tratar de hacer mi contribución desde las complicaciones crónicas en diabetes 1. Hoy nos convoca a hablar de un tema sumamente importante y yo creo que soy una apasionada de preguntarme mucho los por qué y creo que esta charla es crucial, se enlaza muy bien con la que me antecede y con probablemente todo el interesante contenido de esta agenda del curso que organizó magistralmente el doctor Seclen. Vamos a tratar de recorrer juntos esta agenda, ver por qué ocurren las complicaciones crónicas en la persona con diabetes tipo 2. Es igual que, perdón, en las personas con diabetes tipo 1, ¿es igual que en las personas tipo 2? Seguramente no. ¿Qué los diferencia? ¿Qué aspectos debemos hacer? ¿Es la evidencia igual de robusta en uno y otro grupo de condiciones? Seguramente no lo es. ¿Cuáles son estas complicaciones? Que todos las conocemos. ¿Cuál es su prevalencia? ¿Cómo podemos hacer para realizar un diagnóstico precoz de estas complicaciones? Y fundamentalmente, preguntarnos todos desde el inicio de esta charla y volvernos a preguntarnos al final, ¿qué estamos haciendo para cumplir con el principal eje conductor de esta charla, que es prevenir las complicaciones? Prevenir las complicaciones tanto crónicas como agudas de la diabetes tipo 1. ¿Sí? Ni que hablar que si uno se pregunta por qué, y todos preguntan, ¿por qué tratamos a las personas con diabetes tipo 1? ¿Por qué? ¿Para qué? Y sin duda, todos queremos, en un marco muy teórico, decimos, no, queremos que nuestros pacientes estén en meta, que la persona con diabetes tipo 1 esté en meta, que la persona con diabetes 2 esté en meta, que todos logren las metas, tanto glucémicas como no glucémicas. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos que logre las metas? Sin duda, para prevenir complicaciones. Y nos embanderamos todos en este concepto de logremos las metas para prevenir complicaciones. Y sin embargo, uno mira las metas y las metas siempre están subalcanzadas, menos del 50% en todos los estudios, tanto observacionales como ensayos clínicos controlados. Y a pesar de los grandes avances que han habido en los últimos 20 años en lo que respecta a los tratamientos y tecnologías en diabetes, seguimos con metas subóptimas en la gran mayoría de nuestros pacientes. Entonces, ¿por qué queremos alcanzar metas? Para reducir complicaciones. ¿Por qué queremos menos complicaciones? Porque queremos que la persona con diabetes tipo 1 tenga una mejor calidad de vida, y estas complicaciones son un obstáculo para lograrlo, y también para reducir la carga de la enfermedad que las complicaciones significan en la vida de la persona con diabetes. Ni que hablar que ya conocemos el efecto del rol del control glucémico sobre el desarrollo de complicaciones, fundamentalmente microvasculares, y esto no es nada nuevo. Vamos a 1987 y repasamos el DCCT, que randomizó a más de 1.400 pacientes a dos ramas, un grupo de control intensivo y un grupo de control estándar, y observó al final de un promedio de seguimiento de 6.5 años que drásticamente las complicaciones microvasculares se reducían de forma estadísticamente significativa respecto a retinopatía diabética, a nefropatía diabética y a neuropatía diabética. No así ocurría lo mismo en los desenlaces macrovasculares. En cuanto al desarrollo de los resultados, teníamos estos porcentajes asombrosos, y también en cuanto a la progresión de estas complicaciones en quienes lo tenían. Pero ¿qué ha pasado después del DCCT? Cuando uno en el EDICT, que es el estudio que lo único que hace es, ni más ni menos, seguir a los pacientes incluidos previamente en el DCCT, y en el estudio EDICT analizar cuáles eran, en un seguimiento hasta 17 años posteriores a su ingreso al DCCT, cómo estaban estas personas que inicialmente se habían controlado diferente. Y si bien estos dos grupos, en los que inicialmente habían tenido un mejor control por el tratamiento intensivo, con mejores A1C, menores a 7, y los del tratamiento convencional, que tenían hemoglobinas glicosiladas mucho más altas, habían homologado casi uno con la otra sus hemoglobinas glicosiladas a través del tiempo, es decir, los de tratamiento del grupo intensivo se relajaron un poco y los que estaban en el tratamiento del grupo controlado se motivaron más, y las hemoglobinas glicosiladas en el EDICT fueron muy similares. Pero, sorprendentemente, al final del seguimiento del EDICT,
se demostró que ya no solo las complicaciones microvasculares se reducían de forma significativa, sino que parece que este control inicial que les proveyó el estudio DCCT les dejó una memoria metabólica que permitió establecer que también las repercusiones macrovasculares, y en este caso medidas a través del desenlace combinado MACE, que no es ni más ni menos que infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal y muerte de causa cardiovascular, se redujo casi en un 60%, ni que hablar estadísticamente significativo. Y este concepto de memoria metabólica lo tenemos que tener presente cada día que ejercemos nuestra medicina, todos aquellos profesionales de la salud que nos dedicamos a ver personas con diabetes. ¿Por qué? Porque estamos condicionando el futuro de la persona con diabetes en el momento que nosotros hacemos contacto con él. Antes no lo podemos modificar, claramente. No estuvimos en contacto con esa persona. Pero al momento del diagnóstico, los estudios randomizados, los ensayos clínicos controlados, marcan que sí, como muestra en este slide el esquema, si uno mantiene un control a través del tiempo estricto, realmente marca una predisposición a desarrollar un bajo porcentaje de complicaciones a lo largo del tiempo y menos severas. Pero por el contrario, si nosotros no logramos poner en meta rápidamente a la persona con diabetes y la sostenemos en el tiempo, y por lo contrario tenemos, como se grafica en azul, una hemoglobina glicosilada que oscila en el tiempo permanentemente sin lograr metas sostenidas, lo que hacemos es incrementar de forma marcada la prevalencia, tanto de complicaciones micro como de complicaciones macrovasculares. Entonces, esta intervención precoz, si logra o no logra un buen control glucémico, me determina el futuro en lo que respecta a las complicaciones y por lo tanto a la calidad de vida de nuestros pacientes. Es decir que estamos hablando de memoria y estamos hablando del legado. ¿Qué le dejo a mi persona con diabetes que estoy asistiendo para su futuro? Si lo trato de forma intensa y logro metas a corto plazo y las sostengo, voy a dejar un buen legado. Si no lo hago y lo expongo a una carga glucémica excesiva, seguramente voy a dejar un mal legado, un legado disglucémico. Y esto es muchas veces consecuencia de nuestra propia inercia terapéutica. Preguntémonos, y en lo que respecta a la carga de glucosa y su trascendencia en las complicaciones microvasculares, ¿cuánto de la carga glucémica a la que está expuesto el paciente depende de nosotros y cuánta carga no depende de nosotros? Y es justo decir que la carga glucémica previa a vernos en la visita es una carga glucémica a la que se expuso no evitable. Pero si yo no actúo en ese preciso instante y lo pongo en meta, entonces lo voy a estar exponiendo y es mi culpa, es nuestra culpa el no motivar, el no instaurar los tratamientos adecuados, ya sea a nivel de cambios de estilos de vida o farmacológicos, porque esta carga glucémica sí es evitable. Permítanme que voy a apagar el teléfono porque me está sonando, no sé si ustedes escuchan lo que yo escucho, pero escucho ruidos. De esta manera tenemos que apuntar a evitar lo que podemos, esta carga evitable. ¿Y lo podemos evitar? Por supuesto que sí, evitando nuestra inercia terapéutica. ¿Qué aspectos de la glucemia importan? Podríamos considerar que conocemos todos que la hiperglucemia crónica importa, pero también ahora juega un rol importante la variabilidad. Sabemos que es mucho mejor mantener a un paciente un poco alto y no con una hemoglobina glicosilada perfecta, es bastante mejor que tenerlo oscilando permanentemente entre picos y nadires, que son una variabilidad interdía e intradía del paciente en sus valores de glucemia. Eso es la variabilidad glucémica y está confirmado que también impacta, además de la hiperglucemia crónica, en el desarrollo de las complicaciones de la diabetes. Y el tercer componente se enlaza con el anterior, porque cuando hay variabilidad glucémica, quiere decir que tengo picos y nadires, los nadires, es decir, los valles, son hipoglucemias, muchas veces reactivas a un intento de corregir una hiperglucemia no bien lograda, un uso de el bolo prandial no bien hecho, que determina que terminemos en una hipoglucemia, que como vamos a ver es una complicación aguda determinante y también un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones crónicas, y que
es el principal obstáculo en lograr las metas. Estos tres componentes, ¿tienen un efecto solamente aditivo? ¿Son simplemente la suma de los tres los que responden al incremento de la enfermedad cardiovascular? Parece que no. Parece que estos se potencian y que el efecto de estos tres componentes sería más amplificador. Y por eso la importancia de atender a estos tres parámetros a la hora de nosotros establecer nuestro tratamiento y nuestras metas individualizadas con la persona con diabetes 1 a la que estamos asistiendo. Y si bien por razones de tiempo no vamos a ahondar en el mecanismo patológico, es cierto que la hiperglucemia crónica tiene múltiples mecanismos a través de los cuales produce daño vascular, pero los podríamos resumir en simple 4 aspectos, que es la glicosilación enzimática de proteínas, la inflamación crónica, ni que hablar el estrés oxidativo y los cambios epigenéticos, es decir, la relación entre lo que es el ambiente con la genética propia de cada persona con diabetes. Y como decíamos, la variabilidad glucémica también impacta en algunos de estos mecanismos, como es la agregación no enzimática de proteínas y también el estrés oxidativo. Y como les decía recién, y vale la pena repetirlo 1 y 100 veces, ¿cuál es el principal obstáculo para alcanzar las metas en diabetes? ¿Quién es ese, ¿no?, monstruo que aparece allí en las sombras, evitando que la persona logre sus metas? ¿A qué le tememos? ¿A qué le temen las personas? ¿A qué le temen las personas con diabetes, sus padres si son pequeños, y nosotros como equipo de salud? Sin duda a la hipoglucemia. Y esta complicación aguda yo creo que vale la pena abordarla en forma profunda, porque ni que hablar que al temerle a la hipoglicemia, fuimos condenados por largos años a fijar incluso por guías objetivos de hemoglobinas glicosiladas mucho más altos en niños y adolescentes para justamente evitar la hipoglicemia, y hemos condenado por largos tiempos, cuando teníamos menos herramientas para conducirnos, a cargas hiperglucémicas crónicas mucho más pronunciadas de lo que podríamos haber logrado con las herramientas que hoy tenemos, y ni que hablar que esta hipoglucemia también aumenta cuando hay alta variabilidad, y son ambos mecanismos, la hiperglucemia y la variabilidad, conductores directos a complicaciones. Es decir, que complicaciones agudas no solamente son una complicación en sí, sino que también son un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de complicaciones crónicas. Y por supuesto que esto debe ser así. Rápidamente, no nos vamos a detener acá, todos conocemos los síntomas tanto de adrenérgicos ante la hipoglucemia o neuroglucopénicos, y a ninguna persona con diabetes le agrada atravesar un episodio de hipoglucemia. Por eso es que evita y tiene conductas de reducción de la motivación, de saltear incluso la inyección de algunas insulinas a diario, de ser menos estricto en el manejo del bolo. No, me voy a quedar un poco más alto porque si no, otra vez voy a empezar con temblores, y mira si el temblor me da en público, y si me da durmiendo, entonces me voy a dormir alto, entonces estoy en hiperglicemia completamente toda la noche. Y esto ha sido un clásico en la evolución. Y creo que hay un antes y un después, que hoy muy bien nos habló el doctor Lee durante su presentación de tecnología y diabetes, de el monitoreo continuo de glucosa, que hoy pone en evidencia muchos aspectos que antes no conocíamos, y que pone en juego un abordaje de lo que es el tratamiento de las personas con diabetes absolutamente distinto. Ha cambiado nuestro paradigma, nuestra forma de insulinizar y de entender el proceso que atraviesan las personas con esta condición. Aquí simplemente la clasificación para recordarlas: hipoglucemia nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 1 leve, muy frecuente, pero no, realmente no es algo que asuste, y se convive con ese nivel de hipoglucemia. Sabemos que el tiempo por debajo de rango debe ser menos de 4%, pero menos de 1 deben ser severas. Debe ser, perdón, clínicamente significativas, y eso es menor a 54, ¿sí? Pero son severas sin importar el valor de glucemia que tenga el paciente, cuando requieren la intervención de terceros. ¿Qué tan frecuentes son? Bueno, como les decía, la mayoría presentan episodios semanales de hipoglucemia nivel 1, es más frecuente de lo que se pensaba la nivel 2, y no es tan rara la nivel 3. Vean ustedes que tenemos a un 12% de pacientes en 6 meses con diabetes 1 que desarrollan hipoglucemias nivel 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer
Para cambiar esta realidad, ni que hablar, conocer los factores de riesgo es clave, y entre ellos todos ustedes lo conocen muy bien, está la duración de la diabetes, está la edad de la persona, ya sea muy pequeña o ya sea adulta y haya perdido capacidades o destrezas para poder autoayudarse y salir de su hipoglicemia. Una historia de hipoglicemias previas, nivel 3, expone a más hipoglicemias severas o de nivel 3, ni que hablar el consumo de alcohol por la disminución de las hormonas contrarreguladoras que ponen en alerta al paciente para actuar, el ejercicio no bien prescripto, como fue citado en la charla anterior, es un factor de riesgo clave, pero cuando se maneja bien podemos perfectamente estimular, y así debe ser, a nuestros pacientes a realizar actividad física, al igual que a todas las personas sin diabetes. El nivel bajo de educación diabetológica, esto es clave, sin educación diabetológica no vamos a ninguna parte, lo dijo Jocelyn, es un pilar, pero realmente en la práctica, ¿qué tanto tiempo podemos? Cuando actuamos en equipo seguramente mucho más, cuando actuamos solos en una consulta corta, qué difícil a veces se hace encontrar los tiempos necesarios sin los cuales no se logra una buena educación diabetológica y todo lo que estamos hablando pierde sentido. Los bajos ingresos, ni que hablar, la enfermedad renal crónica y bueno, y la hipoglicemia y la hemoglobina A1C muy reducida. También en el DCCT vemos que a través del tiempo, cuando nosotros vemos la prevalencia de hipoglucemia severa y la correlacionamos con los valores de hemoglobina glicosilada, claramente que la retinopatía, como uno de los marcadores de complicaciones, en este caso microvascular, se reduce marcadamente a través de la reducción de la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, si comparamos el grupo intensivo versus el control, vemos que la hipoglucemia severa es mucho más frecuente y estadísticamente superior en el grupo de tratamiento intensivo. Y esto también lo mostró el DCCT. Ni que hablar, la mayoría son iatrogénicas, como hablábamos, no vamos a detenernos mucho en esto. Lo que debemos hacer es estar alertas a sus causas, tener en cuenta sus factores de riesgo e interceder antes de que ocurra, además de luego, por supuesto, saberla corregir como corresponde. Tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar en establecer un riesgo de hipoglicemia numérico, más objetivo, evaluable y comparable a través del tiempo con uno mismo, que es esta app de HypoRisk, que tiene en consideración 3 variables: la edad, una, la hemoglobina glicosilada, ni que hablar, y la duración de la diabetes. Y acá tienen ustedes un ejemplo, como en un paciente que tenía pocos años también de duración de su diabetes, y un niño que tenía, en este caso, creo que 5 años de su diabetes de duración, y el riesgo de hipoglucemia era bastante bajo, 3.2. Sin embargo, ya cuando comienza a aumentar incluso solo la duración de la diabetes, sin modificar otras variables, vean ustedes cómo se incrementa bastante más, y ya nos pone en alerta con un 5.3 de riesgo de hipoglucemias severas, y ni que hablar que cuando aumentamos la duración de la diabetes y también los años y la hemoglobina glicosilada, todos juntos incrementan el valor de riesgo al que se expone la persona con diabetes. Bueno, ¿qué hay acerca de las hipoglucemias inadvertidas? Esas hipoglucemias que muchas veces, si uno tiene un glucómetro solamente capilar, nunca va a ver porque no tiene síntomas, y esto se correlaciona directamente con la duración de la diabetes y con el número de episodios de hipoglucemias que la persona ha tenido. Cuanto más hipoglucemias ha tenido y más duración de la diabetes, menos percibe, menos consciente es de las hipoglucemias que presenta. Pero hoy, por suerte, el monitoreo continuo de glucosa nos detecta que el porcentaje de hipoglucemias inadvertidas es bastante superior a lo que pensábamos. Afecta, por supuesto, más a las personas con diabetes 1, hasta el 30%, pero también a las personas con diabetes 2, y esto, por más que sea un curso de diabetes 1, no nos olvidemos que las personas con diabetes 2 también pueden presentar hipoglucemias inadvertidas. Tenemos en este slide justamente un monitoreo continuo que nos muestra cómo durante la noche esta persona que dormía tranquilamente, nunca uno se le iba a ocurrir hacerle entre la 1 y las 2 de la mañana, justo ahí haberle medido una glucemia capilar y otra a las 6:30 para detectar las hipoglucemias. La detectamos porque tenemos un monitoreo continuo, si no esto pasa inadvertido. Y vean esta persona como después de un bolo, o sea, esto es iatrogénico, duerme en hipoglucemia la mayor parte de su noche, ¿sí?
Acá tenemos otra prevalencia en diabetes 1, en un estudio de más de casi 4.000 pacientes, y vemos que la hipoglucemia severa fue casi de 12%. Y nos preguntamos entonces, ¿se escucha voces? Apaguen por favor sus micros. Creo que es Adelante, Eduardo. adelante. Bien, gracias, Segundo. Y bueno, y pensemos entonces en la era actual, donde contamos con insulinas que son análogos de segunda generación, que ya han demostrado con estudios propios de cada una de ellas, tanto en la glargina U300 como ni que hablar 3-IVA, tenemos una mayor seguridad a la hora de insulinizar a los pacientes, aunque son productos que no están accesibles a todas las personas con diabetes 1. Así deberían estarlo, por otra parte, porque la seguridad es muy superior. Todos los análogos de segunda generación tienen un riesgo menor de hipoglucemia tanto en la fase de titulación como a posteriori, y sobre todo protege de las hipoglucemias nocturnas al no tener un pico, a diferencia de la NPH. Ni que hablar que la tecnología, debemos preguntarnos ahora, tenemos tecnologías que tienen suspensión en baja e incluso suspensión predictiva, como son las microinfusoras y monitoreos continuos. ¿Ha cambiado el riesgo de hipoglucemias? Y bueno, sí que lo ha cambiado, y fundamentalmente, además de la tecnología, como vamos a analizar a modo de ejemplo 2 estudios, la educación estructurada como pilar fundamental es lo que reduce el riesgo de hipoglucemias. En este estudio, para ver algo de tecnología, vemos a pacientes en microinfusora, que en este caso era de Medtronic, una Veo, porque era un sistema de suspensión en baja, y vemos cómo las personas que utilizaban microinfusora con suspensión en baja tuvieron respecto al grupo de control hipoglicemias de todos los valores, ya sea menores a 50, 50-60 o 60-70, mucho menores respecto al grupo de control. Y si vemos monitoreo continuo, vemos como en este estudio que se llama InControl, muy interesante, de Beers, el monitoreo capilar versus el CGM, ¿qué resultados arroja? Que utilizando CGM, menos de la mitad de las personas que utilizan CGM presentan hipoglucemia severa, ¿sí? O sea que estamos hablando de una amenaza real de hipoglucemia severa que tiene riesgo de vida y que podemos reducir más de a la mitad, es decir, más de un 100%, utilizando esta tecnología que está accesible para algunas personas. Como siempre digo, debería estar accesible para todos. Esta es una discriminación de cómo hay una asociación entre la hipoglucemia severa y el riesgo de los desenlaces adversos. Y ustedes ven como en todos los desenlaces hay un aumento significativo de todas las complicaciones vasculares, y de hecho la mortalidad por hipoglucemia en diabetes 1 en menores de 56 años da cuenta del 8% de la mortalidad, ¿sí? ¿A través de qué mecanismos la hipoglucemia puede impactar en la mortalidad cardiovascular? Ni que hablar a través de la inflamación, pero también disfunción endotelial, pero también arritmias, ¿sí? Y alteraciones de la coagulación sanguínea, predisponiendo a la trombosis, y por supuesto en la respuesta simpática, que predispone a arritmias, que predisponen a muerte súbita. Y acá está de nuevo, ya referido en la charla previa, no vamos a insistir en esto, la regla de los 15. Si está consciente, ni que hablar, que tenemos que rápidamente tener un líquido azucarado que aporte al menos 15 gramos, esperar 15 minutos, volver a hacer monitoreo siempre capilar, porque sabemos que como fue referido en tecnologías, la glucosa intersticial siempre está retrasada al menos 10-15 minutos respecto a la capilar, o sea que la capilar acá manda, no se puede manejar una hipoglucemia con sensor, ¿sí? Y cuando el glucómetro marca mayor a 70, podemos comer un hidrato de carbono ya de absorción más compleja para no volver a caer en hipoglucemia. Pero si persiste por debajo de 70, pues repetiré el insumo de 15 gramos más en forma líquida para salir de mi hipoglucemia. Mensajes, por supuesto, a cuando hagamos ejercicio adecuemos la dosis de insulina, o consumamos, o mejor dicho, consumamos hidratos de carbono, dependiendo justamente de la frecuencia, la intensidad y la duración del ejercicio que vamos a realizar. Evaluemos el score de hipoglucemia de riesgo que tenga nuestra persona con diabetes.
conozcamos las manifestaciones clínicas, aunque no la presente, hablemos de hipoglicemia en todos los pacientes con diabetes 1, ni que hablar desde el día 1, tengamos siempre a mano algo con que salir de la hipoglucemia, porque de esta manera es la única forma de enfrentar a esta complicación tan temida. Y que además de temida, como hoy hablábamos, es un marcador y un obstáculo fundamental para lograr las metas y en efecto, como lo dicen, como se marca muy bien en este estudio, la hipoglicemia es un factor de riesgo para tener complicaciones luego relacionadas a la hiperglucemia, por lo que hablábamos, la menor adherencia, la menor tendencia a intensificar también por parte del equipo de salud, el fijarse metas menos estrictas por el temor a la hipoglicemia. Entonces yo les propongo cambiar el temor por el respeto, ¿sí? No temamos a la hipoglucemia. Parémonos delante de la hipoglucemia, como este señor, y digamos, bueno, sé quién sos, sé cuándo venís y sé qué hacer contigo. Así que estando alerta, voy a estar no persiguiendo fantasmas, sino actuando de forma preventiva en una complicación que para mí es de las más importantes en la diabetes tipo 1. Ni hay que hablar que la cetoacidosis diabética podríamos dar una clase entera, no vamos a hablar demasiado de ella, simplemente decir que es grave, que muchas veces ocurre al debut o por alguna complicación aguda que genera un déficit relativo de insulina a pesar del aporte externo, por ejemplo una infección, que por supuesto sus características clínicas todos las conocemos, hiperglucemia, acidosis metabólica, cetosis, que tiene una incidencia bastante alta, menor en algunos lugares que en otros, pero que fundamentalmente también tiene factores de riesgo, que es a lo que tenemos que apuntar. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cómo podemos evitar que esos factores de riesgo los podamos manejar o reducir para que no ocurra la cetoacidosis? Los que no podemos modificar, bueno, el bajo nivel socioeconómico, la menor edad, el sexo femenino, la raza, pues están allí, conozcámoslos. Los modificables, tener episodios previos, tener la hemoglobina demasiado baja, la glicosilada, tener escasas habilidades de autocuidado, patologías psiquiátricas, infecciones, comorbilidad, drogas de abuso. Todo esto debemos manejarlo al detalle para insistir, y no vale la pena, no está de más decir que hay que hablar de todos estos factores de riesgo en la mayoría de las consultas de las personas de control en diabetes, ¿sí? Así no tengan ninguna complicación de este tipo, hay que estar alertas para que no se produzcan, antecedernos a la aparición de estas complicaciones agudas, tanto la hipoglucemia como la cetoacidosis diabética. Ni que hablar los pilares de tratamiento como la hidratación, la insulina y el potasio. Pasando ahora a las complicaciones crónicas, tanto micro como macrovasculares. Vamos a basarnos y vamos a analizar algunos aspectos de lo que marcan las guías de ISPAT, que encargados y en la cabeza está Donoghue, por todos nosotros conocidos, y pongámonos como primer slide y foco, tener muy en cuenta que debemos ir a buscarlas, para, si no pudimos prevenirla, por lo menos detectémoslas muy precozmente para poder intervenir precozmente de forma adecuada y detener la progresión o enlentecer la progresión de esa complicación en particular. En lo que respecta a las complicaciones microvasculares y macrovasculares, todas, la edad propuesta para comenzar la pesquisa es ahora 11 años, ¿sí? Y luego una cadencia de cada 2 a 5 años dependiendo de los hallazgos que obtengamos en el primer resultado. El método de screening utilizado para la nefropatía diabética, hoy por hoy más aceptado, es el índice albuminuria-creatininuria. Para la retinopatía es el fondo de ojo dilatado o midriático, pero también podría utilizarse la fotografía fúngica. Ni que hablar que para la neuropatía diabética debemos realizar una anamnesis preguntando sus síntomas, un examen buscando sus signos, muy simples, basta contar con un martillo, un diapasón, un monofilamento, y tenemos el diagnóstico muy simple en el consultorio. Y claramente que para las complicaciones macrovasculares debemos, además de controlar la glucemia, tener en cuenta el resto de los factores de riesgo, entre ellos pedir un perfil lipídico cada 2 años y medir la presión arterial en cada consulta, y factores de riesgos asociados que puedan estar vinculados a estas repercusiones siempre deben estar en consideración
y en tratamiento igual de estrictos que en el control de la glucosa. Es decir, si el paciente es hipertenso, dislipémico, fuma, tiene sobrepeso, obesidad, debemos ir por cada uno de los factores de riesgo y abordarlos de forma integral para lograr realmente reducir de forma significativa fundamentalmente las complicaciones macrovasculares, pero también las micro. En cuanto a la nefropatía diabética, hablemos un poquito de ella. Es la primera causa de mortalidad en jóvenes adultos con diabetes 1, y ni que hablar que un índice de excreción de albúmina alta aumenta la mortalidad. Esto fue bien demostrado en este estudio de personas con diabetes 1 que es de Finlandia, de más de 4.000 pacientes, multicéntrico, y que tuvo un follow-up de más de 7 años para estas personas con diabetes 1. Y veamos cómo, si vemos la albuminuria, vemos que la mortalidad en las personas con normoalbuminuria, es decir, nada, ¿no? No hay, es normal. Y albuminuria, normoalbuminuria, perfecto. ¿Cuál es la mortalidad? Similar a la persona que no tiene diabetes. Pero sin embargo, ya cuando hay microalbuminuria, la mortalidad es 3 veces mayor. Y cuando la mortalidad aumenta 10 veces, es cuando hay macroalbuminuria. Estamos hablando de 10 veces más. Es decir, que la albuminuria, que es un marcador temprano, barato y simple de pedir en un consultorio, y muchas veces no contamos con albuminuria en el último año del paciente y no entendemos bien por qué, es un parámetro que no puede faltar, al menos anualmente, si es normal, en la evaluación de toda persona con diabetes 1, ¿sí? Porque tiene esta relación con la mortalidad marcada. ¿Qué acerca del filtrado glomerular estimado? Vemos como también, por supuesto, importa, y es una mezcla de ambos lo que condiciona los estadios de la enfermedad renal crónica. Y vemos que a través del tiempo nosotros encontramos que la mortalidad aumenta, porque la sobrevida disminuye, con el descenso progresivo del filtrado glomerular, pasando por un descenso de la sobrevida también en la etapa previa de hiperfiltración, pero la mortalidad realmente es casi 20 veces superior en la enfermedad crónica terminal. ¿Qué más decir de la nefropatía? Algo más de la microalbuminuria, en este caso en un análisis de 30 cortes de población general, donde se analizó el riesgo cardiovascular, y también 13 cortes que analizaron enfermedad renal crónica en más de 1 millón de personas con y sin diabetes. Miren ustedes qué interesante. Cuando analizamos filtrado glomerular estimado, la mortalidad a medida que el filtrado glomerular desciende, aumenta claramente, tanto la mortalidad cardiovascular en el gráfico de abajo, como la mortalidad por todas las causas en el gráfico de arriba y a la izquierda. Y por otra parte, si miramos el índice albuminuria creatininuria, vemos cómo a medida que aumenta la mortalidad cardiovascular aumenta, y a medida que aumenta el índice de excreción albuminuria creatininuria, también la mortalidad por todas las causas aumenta. Y estas diferencias son clínicamente y estadísticamente significativas. Bien. La prevalencia en niños de 6 años, luego del diagnóstico de diabetes, en menores de 15, realizado en Australia en este caso, muestra que la albuminuria a través del paso de los años tiende a incrementarse, pero que parece que digamos que el punto de inflexión en la prevalencia de la nefropatía diabética, expresada en este caso por albuminuria, se encuentra en 11 años. Vean ustedes qué diferencia. Más de 11 años, 25%, 1 de cada 4 niños presenta albuminuria, ¿sí? En cambio, si tengo menos de 11 años, tan solo el 5% presenta esta complicación. ¿Qué hay acerca? Cambiamos ahora de repercusión y vamos a la oftalmopatía diabética. Es la principal causa de ceguera de 20 a 74 años. Esta es la clasificación, todos la conocemos: proliferativa, leve, moderada, severa, o, no proliferativa, leve, moderada o severa, o proliferativa. Sabemos que tiene una prevalencia en adolescentes que no es menor. También casi 1 de cada 4 puede tener una retinopatía diabética. Por suerte severa en una menor proporción, el resto no condiciona una reducción de la agudeza visual significativa, pero debemos realizar el tratamiento oportuno y correcto, y debemos estar alerta a momentos de la vida en que la progresión de la retinopatía es particularmente acelerada. Y estos son momentos de peor control,
momentos de rápido, buen control, un paciente muy bien controlado que lo pongo en meta rápidamente tiene más riesgo de empeorar su retinopatía, progresar de forma un poquito acelerada, si bien a largo plazo el resultado final es beneficio. La adolescencia es otra de los 3 puntos, de estos 3 momentos en los cuales la retinopatía puede progresar aceleradamente, y el embarazo. Y por supuesto, que también otras patologías como cataratas, glaucoma y maculopatía son más prevalentes en esta población. Aquí vemos la retinopatía temprana en otro estudio, y en este caso, retinopatía diabética temprana expresada por un microaneurisma o una hemorragia. Esto ocurrió en el 24% de toda esta corte de 209 pacientes con diabetes tipo 1 menores de 15 años. Y las complicaciones a 6 años luego del diagnóstico, otra vez, aumentan a través del tiempo. ¿Dónde está el punto de inflexión acá? También en los 11 años. Por eso la pesquisa de retinopatía también se prodiga comenzarla en esta edad, ¿sí? Y vean ustedes también, 1 de cada 4 por encima de 11 años presenta retinopatía diabética, y tan solo 8 por debajo de 11 años presentan la misma complicación. Y la pubertad también es otro punto de inflexión, dado que luego de la pubertad, los púberes ya un porcentaje de casi 30% va a presentar retinopatía diabética versus tan solo un 12% en personas prepúberes. Acá vemos cómo, sin lugar a dudas, a medida que se reduce en realidad la hemoglobina glicosilada queda bastante estable, pero a medida que se incrementa un buen tratamiento con múltiples dosis de insulina o microinfusora, como ustedes ven en el perfil rayado, cada vez se utiliza más el sistema de insulinización intensificada por cualquiera de las vías. Lo que ocurre a través de los años, y ha ocurrido desde el 1900 hasta el 2009, es una franca reducción, vean ustedes, casi 60%, luego 40%, luego 20%, luego 10%, en la prevalencia de retinopatía diabética. Con neuropatía diabética pasa lo mismo, al menos un 20% en algún momento de la vida va a tener polineuropatía con algún síntoma. Tenemos que tener en cuenta de qué neuropatía estamos hablando. La más común es la neuropatía periférica, sensitivo-motora distal y simétrica, que todos conocemos en calcetín o en guante, pero también está la autonómica, ¿sí? No olvidemos, es súper importante porque incrementa muchísimo el riesgo de muerte súbita, sobre todo la cardiovascular, reduce mucho la calidad de vida, por supuesto, cuando es la urogenital, la gastrointestinal o las alteraciones de la sudoración. Debemos buscar por la clínica en la anamnesis síntomas de cada una de ellas y buscar en el examen físico prueba de que las mismas existen, y si es necesario ir a la paraclínica para confirmar estas complicaciones. Y ahora, ya finalizando, y les aseguro que no fue nada fácil encontrar específicamente complicaciones macrovasculares y diabetes tipo 1, porque muchas de las complicaciones macrovasculares y conceptos fisiopatológicos del por qué se producen en las personas con diabetes se extrapolan de estudios que son realizados con evidencia robusta en pacientes con diabetes tipo 2, pero en personas con diabetes tipo 1, los estudios de enfermedad macrovascular son escasos, son de un N mucho menor, es decir, la evidencia es mucho menos robusta. Pero sí es cierto que la enfermedad cardiovascular aumenta muchísimo y la mortalidad también lo hace de forma estadísticamente significativa, tanto como 2 a 5 veces mayor que en una persona sin diabetes tipo 1. ¿Sí? Es decir que debemos tenerla tan o más presente que en la diabetes tipo 2. Y debemos actuar muy precozmente, dado que, como vamos a ver, el desarrollo de enfermedad ateromatosa comienza en la adolescencia. Sabemos que la enfermedad cardiovascular ateromatosa en las personas con diabetes tipo 1 es diferente porque se desarrolla de forma más temprana, porque tiene un patrón más difuso, porque tiene una progresión acelerada y porque tiene mayor mortalidad fundamentalmente en menores de 40 años, ¿sí? En una edad laboralmente activa, en una edad donde la mayoría de las personas tienen hijos y una vida por delante. Identifiquen ustedes lo que significa infartar o tener una ACV antes de los 40 años. Por eso toda nuestra energía tiene que estar dedicada a prevenir las complicaciones. En el estudio de Pittsburgh,
que es muy interesante, nos muestra que sí, que el riesgo de enfermedad coronaria es casi similar en diabetes 1 que en diabetes 2, luego de ajustar por edad y sexo. En efecto, los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, además del control glucémico inadecuado, son comunes a los de la diabetes tipo 2, pero también se suma la resistencia a la insulina, ¿sí? Que puede aparecer, dado que la obesidad y el sobrepeso en las personas con diabetes tipo 1 también son un flagelo. Entonces la insulina resistencia comienza a incrementar lo macrovascular en personas con diabetes tipo 1 también. Bien, aquí tenemos algunos datos que, bueno, es la primera causa de muerte en la población después de los 55 años, dado que luego de esta edad la incidencia es 3% por año. Es bastante menor, menos al 0,1% en edades más precoces. Bien, ni que hablar que es la primera causa de mortalidad en ambos, tanto diabetes 1 como 2, vean ustedes, algo menos en el 1, pero igual, es el 44%. Y en este estudio que es del Reino Unido, y me pareció muy interesante como ejemplo, vemos cómo se controló, cómo se analizó en una corte de datos de investigación de la práctica general a personas con y sin diabetes tipo 1, y por cada persona con diabetes tipo 1 se introdujeron 5 controles, y vemos cuál es en realidad el riesgo de enfermedad cardiovascular fatal a 10 años en estas poblaciones. Y vean ustedes qué interesante, cómo tanto en los rombos blancos, que identifica a los hombres con diabetes 1, como en los rombos negros, que son mujeres con diabetes tipo 1, la enfermedad cardiovascular fatal fue mucho más prevalente que en los dos grupos de control, mujeres y hombres sin diabetes tipo 1. Bien, como decíamos hoy, la enfermedad cardiovascular telangiectasia comienza en la adolescencia, y esto se sabe en estudios de la Primera Guerra Mundial, de las autopsias de chicos, porque eran chicos que iban a la guerra, y el estudio de sus arterias coronarias y carotidias. ¿Pasa distinto en la diabetes? Por supuesto que no. En efecto, este estudio pone de manifiesto que el 100% de las ecografías intravasculares, intracoronarias realizadas en personas con diabetes tipo 1, que en este caso eran 45, entre 18 y 45 años de edad, eran patológicas. Es decir, ninguna tenía una ecografía que mostrara un espesor íntima media normal. Al menos tenían un espesor íntima media alterada, y la mayoría tenían placas, ¿sí? En uno o más vasos. Y si uno se reducía a la prueba ergométrica, la sensibilidad para detectar alteraciones cardiovasculares era menor, pero igual había un descenso del ST en esta población, que es bien joven, en el 15% de las personas con diabetes tipo 1. Este es un registro sueco que muestra que cuanto más factores de riesgo, y esto es lógico, hoy hablábamos, debemos abordar de forma integral todos los factores de riesgo. Cuanto más factores de riesgo, en este caso A1C alta, hipertensión, albuminuria, tabaquismo y LDL colesterol alto, la persona con diabetes tipo 1 va incrementando su riesgo de padecer complicaciones. En este caso, mortalidad por todas las causas. En la slide que sigue, infarto fatal o no fatal. Y casi una copia del gráfico anterior, infarto cerebral fatal o no fatal. Por lo tanto, ¿qué estamos esperando para poner nuestros pacientes en meta y evitar el desarrollo de estas complicaciones? Basta de inercia terapéutica, es lo que más quiero que se lleven hoy de esta charla. Sabemos que la enfermedad cerebrovascular es menos común que la coronaria, pero de todas maneras es un promedio de 0,6 por año, de acuerdo a distintos estudios. Encontré algunos otros datos, pero en todos los casos, hasta el 5,9 en 20 años, 0,7 por año en el Eurodiab, todas ellas, si bien son bajas, son mayores que la población general, claramente, donde la prevalencia es 0,2 a 0,3 por año. ¿Sí? Acá vemos la amputación no traumática, que es la última de las enfermedades macrovasculares que vamos a analizar. Es la primera causa, ni que hablar, la diabetes 1 de amputación no traumática, si bien ha venido reduciéndose con el abordaje multidisciplinario y la prevención en pie diabético en equipo, como debe realizarse, pero sin embargo sigue siendo muy superior a lo deseado.
tal así que a los 65 años la tasa acumulada es de 11% en mujeres y de 20% en hombres, y es 86 veces mayor que en la población general. Ahí tienen los factores de riesgo que no son ninguno que le llame la atención. ¿Y qué mensajes para terminar y respetar el tiempo deberíamos llevarnos a casa con esta charla de complicaciones en DM1? Las complicaciones en DM1 son prevenir las complicaciones en DM1, es como el leitmotiv de las personas que asistimos a personas con diabetes 1. Entonces, si es el leitmotiv, hagamos todo para que las complicaciones no aparezcan, y si aparecen, detectémoslas precozmente y tratémoslas de forma adecuada. Por lo tanto, les puse e intenté resumir en un ABCD qué debemos hacer para que estas complicaciones puedan ser evitadas. La A de azúcar, para que recuerden, control glucémico. Ni que hablar que el control glucémico es clave, debemos tener no solamente una hemoglobina glicosilada en meta apropiada e individualizada del paciente que estamos viendo, sino también tener un tiempo en rango, no tener una alta variabilidad, un coeficiente de variabilidad que sea mayor a 36, sino buscar coeficientes de variabilidad menores, y tener una baja tasa de hipoglucemias. Ni que hablar, tener muy bien controlada la presión arterial, sabemos que no es raro, debemos tomarle, así sean niños, la presión arterial a nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Debemos tener, por la C de colesterol, el colesterol LDL en meta no es aceptable mayor a 100, ¿sí? Incluso cuando hay más factores de riesgo ya la meta se pone en menos de 70, y aparece un salvavidas en la C porque las estatinas debemos tenerlas siempre en nuestra cabeza. Sabemos que a partir de los 8 años se pueden utilizar cuando no está en meta, pero las guías ISPAD proponen empezar a utilizarlas a partir de los 11. La D de dejar de fumar en los pacientes que fumen, por suerte es poco prevalente en el Perú el tabaquismo. La E de educación diabetológica, pilar fundamental sin el cual todos los demás caen, como ya les dije. Y por último, la S de screening, de pesquisa precoz y de seguimiento, durante el cual debemos motivar de forma permanente a nuestras personas con diabetes tipo 1 a mantener todos estos esfuerzos que día a día significan para la persona, inyectarse la insulina a tiempo, en el momento correcto, calcular bien el vuelo, respetar la temporalidad, contar sus hidratos de carbono, esperar el tiempo de acción de la insulina hasta darse un nuevo bolo, no entrar en hipoglucemia, saber controlar una hipoglucemia, medirse la glucosa, es decir, toda esa carga que sirva de algo, haciendo los cambios oportunos y correctos para tener una mejor sobrevida y sobre todo una mejor calidad de vida en las personas con diabetes 1 que nos toca hoy asistir. Muchas gracias.